Capítulo 9. Un grito de libertad. MMMMMMM. Poco a poco comenzaba a recomponerse de nuevo, volviendo al mundo de los vivos por así decirle. Yodo Issei parpadeaba débilmente mirando a todos lados para descubrir tras unos segundos que de nuevo estaba en su habitación, sin poder recordar mucho más allá de eso. Trataba de levantarse, para volver a caer, ahogando un quejido doloroso proveniente de su mano izquierdo que escalaba su cuerpo. Aquel dolor hizo que su mente trabajase a toda velocidad tratando de recordar lo que había ocurrido antes de caer inconsciente. Y efectivamente lo pudo recordar. La vez contra Jericho Barbatos aún lo tenía bastante marcado psicológicamente, razón por la cual, el ver cómo él mismo durante la última batalla se había perdido de una manera mucho peor no demoró en hacer que él se sintiese levemente ahogado, destripando corazones con su mano, atravesando esternón, costillas y demás con sus garras, gritando su odio a todo el mundo, mirando a esa chica indefensa a la cual él estuvo a punto de masacrar. Una lágrima cayó por su rostro al recordar eso, la primera de muchas que comenzarían a caer sin que nada las frenase más allá de su propia mano posada sobre sus ojos mientras él comenzaba a gimotear débilmente. Lo hice de nuevo, Compañero, lo siento, no se podía hacer nada. Si se podía, maldición. Susurraba el iracundo por lo bajo sintiendo el temblor en su pecho, si se podía, maldita sea. ¿Por qué he estado entrenando todo el tiempo? Era precisamente para eso. Forzando sus recuerdos él sentía que habían aún muchos vacíos, cosa que le aterraba en el fondo. Dime que no le hice daño a mis amigos. Afortunadamente no, subconscientemente los identificaste, al final simplemente dejaste de pelear. ¡Qué alivio! Continuaba llorando él con su mirada tapada con su brazo derecho, el izquierdo le estaba atormentando por el dolor, pero era peor la sensación de sentir, que poco a poco se continuaba perdiendo, como si todo lo que tratase de hacer para evitarlo fuese en vano. Drake. ¿Qué ocurre? Esto no puede frenarse de ninguna manera, ¿verdad? Preguntaba el castaño melancólicamente con una sonrisa derrotada en su rostro. Tomaré el silencio como un no. No sabría decir mucho al respecto, mis antiguos portadores me rogaban por poder que yo les otorgaba sin queja alguna. Después de todo, morir fugazmente era el destino de los portadores de la Boosted-Jar consumidos por mi poder. Sin embargo, contigo algo extraño pasó, no te puedo dar poder, es más bien como si lo hubieses arrancado de mí y no pudieses controlar lo que estás tomando. Si lo puedo poner en un ejemplo más simple, has roto el grifo y tu cuerpo se está inundando de mi poder, quiera o no, es una pena. Fantástico, murmuró el castaño tanto sarcásticamente como de manera depresiva. Es mayor el flujo de contaminación cuando estás en modo balance breaker, sin embargo el solo uso de la Boosted-Jar ya crea un canal para que la energía negativa contenida en ella te tome poco a poco. Por suerte tus compañeras de clan han hecho un gran trabajo limpiando tu sangre, si no ya estarías muerto. Sin mucho más que decir, sintiendo que se estaba resignando a su miserable suerte, el castaño se levantaba de la cama a regañadientes, caminando algo torpemente para ser recibido en el corredor tras unos segundos por parte de Rías. Issei. Exclamaba esta tomándolo del hombro, llevándolo de nuevo a su habitación donde ella lo apoyaba con cuidado en su cama. Por favor no te levantes, tú estás aún en un estado delicado. Buchou, comenzaba él gimiendo cansado, ¿cuántos días llevo inconsciente? La presidenta del consejo estudiantil amagaba una sonrisa triste. Solo 3 días, esta vez parece que te recuperaste mucho más rápido. Tomando la mano de él ella la apretaba con genuino cariño. Aún así, deberías descansar, ¿a qué no ya se no han terminado de retirar el exceso de poder en tu mano izquierda? Al decir eso, Issei finalmente miraba su mano izquierda, un leve escalofrío recorrió su cuerpo al hacerlo. No muchos reaccionarían bien al ver cómo su brazo era lentamente carcomido por unas escamas deformes de color rojo que lo unían a su Sacred Gear. Entiendo, murmuraba él suspirando más tranquilamente, el buen trato de su líder era algo que él ya estaba extrañando durante sus días de castigo. El vivir en la escuela durante más de 2 semanas le hizo añorar con ahínco el calor de su hogar. Por favor, deme el tiempo necesario para reponerme. Tómate el tiempo que necesites, no hay afán, respondía ella con una sonrisa fraterna. Permite preparo algo de cenar para que te recuperes con más ánimo. Sin más que decir, Rías salía de la habitación de Issei, dejándolo solo mientras miraba con interés por la ventana. Al parecer el día ya estaba muriendo por el tinte que tenía el cielo. Al parecer estuvo a punto de cumplir su 4.º día inconsciente. Le daba cierta tranquilidad el saber que no fue así. Tras unos minutos en silencio, Rías volvía con un modesto plato con emparedados y jugo, bastante ostentoso para lo simple que podía soñar. Issei ni corto ni perezoso comenzaba a comer con ánimos. 3 días inconsciente podía despertar el apetito de cualquiera.
Es agradable volver a comer en casa, ¿no es así? Preguntaba ella sin borrar su sonrisa fraterna, apuesto a que mientras estabas castigado no pudiste tener una comida agradable ni tranquila. En parte era cierto, cuando tenía que estar bajo el ojo del concejo la comida difícilmente pasaba de un poco de arroz con una que otra tontería para evitar causar fatiga física por falta de alimentación, pero cuando la noche se asentaba en su totalidad, era Sona quien siempre llegaba con un verdadero banquete para él y consolarlo por su duro día, sin contar que ella misma entre brechas de actividades le daba una que otra cosa para merendar. Sí, es verdad, contestaba él débilmente, aún le costaba trabajo mentirle a su líder cuando ella se mostraba tan gentil con él. Disfruta todo lo que quieras, continuaba la pelirroja, el resto está haciendo sus contratos, así que de momento solo estamos nosotros dos, si quieres pedir algo especial, este es el momento. Issei suspiraba por lo bajo, probablemente si su yo de hacía 6 meses hubiese escuchado eso ya estaría con una erección que rompería un muro de concreto, que él, con toda la gracia del mundo haría perder puesto que no sería capaz ni de pedirle que le dejara manosearle los senos, la idea aún era tentadora, pero con pareja la cosa cambiaba radicalmente. La verdad, quisiera ver un poco de televisión en compañía suya, Buchou, murmuraba él con una sonrisa tranquila, cierto, tenía pareja, pero aún así, la compañía de amigos cercanos seguía siendo invaluable, si bien Rías esbozaba un débil rostro de decepción, rápidamente cambió su estado de ánimo a uno más animado. ¿Me parece bien, palomitas? Me encantaría. Tras unos minutos ambos se encontraban en la sala, la noche ya había caído y ahora la iluminación de la habitación era cortesía de la televisión, Rías e Issei sentados con los pies sobre una apoyadura ya disfrutaban de la comida y del espectáculo que daba Michael Bay con una de sus extravagantes películas con fondo de música de Linkin Park. Vaya, hacía tiempo no hacía esto, murmuraba Issei llevándose las crispetas a la boca con suficiencia. Sí, espero que esto te haga apreciar mejor lo que tienes y que te quite esa ridícula obsesión por espiar a las mujeres desnudas de los clubes y demás, contestaba ella en un regaño bajando su voz gradualmente mientras hablaba, para eso nos tienes a nosotras. Sí, lo sé, contestaba el castaño serio, el saber que pronto debería volver a esa ridícula rutina fingida le crispaba la piel, no lo volveré a hacer, contestó este con firmeza, era cierto, él realmente amaba a su pareja sobre cualquier cosa, pero definitivamente la experiencia de las últimas semanas le había dejado un muy mal sabor de boca, alguna otra forma de pasar el tiempo con ella a solas se inventaría con una buena noche de descanso. Me alegra escuchar eso, contestaba Rías solemnemente, tras unos segundos de silencio Rías miraba que Issei se encontraba un tanto pensativo, ¿ocurre algo? No es nada, contestaba el castaño un tanto triste, solo es que la escuela no es un lugar agradable para mí en estos momentos. Sí, ahora que lo pensaba con más detalles estando en la comodidad de su casa, en compañía de amigos y demás, el simple contemplar que tendría que volver a ese lugar a ser jodido por las Citri mientras que todos los alumnos lo trataban como basura le causaba una ligera depresión, por lo cual, para él fue extraño ver que Rías al escuchar eso sonreía. Si ese es el caso te tengo buenas noticias, anunciaba la pelirroja contenta, levantándose del sofá para ir a la cocina, al volver venía con un folleto en mano, ten. Issei lo recibía extrañado mirando el papel con curiosidad, se trataba de un folleto de otra escuela. ¿Qué es esto, Buchou? La pelirroja sonreía con suficiencia. Verás, sé cómo te sientes, por más que acabe el castigo impuesto por el consejo estudiantil, tu imagen en la escuela es algo que no puedes recuperar, por esta razón lo mejor que se me ocurrió fue organizar que te trasladases a la escuela Shinzo al otro lado de la ciudad. Tras ver el rostro de confusión y extrañeza de Issei Rías se alertaba un tanto, no te preocupes, pasarás a tercero, tus padres hablaron con los profesores y por tu nivel académico y situación social se propuso que podrías pasar al siguiente curso si presentabas un examen, así puedes descansar el resto del año hasta el inicio del siguiente período escolar. El rostro de la pelirroja se llenaba de júbilo, alégrate Issei, será borrón y cuenta nueva, no volverás a pasar por lo que pasaste durante estas semanas. El rostro de Issei también comenzaba a mostrar una expresión de júbilo. ¿En serio? Sí, por supuesto, tras el júbilo, la expresión de Rías cambiaba a una más melancólica y solemne mientras abrazaba la cabeza del castaño llevándola a su voluptuoso pecho. Es cierto que tienes un problema, pero no ameritaba lo que te hicieron, eres libre de ser quien eres, solo te pido que trates de contenerte un poco, sé que tú eres tú por tus cualidades y defectos, y yo acepto todo eso. En medio de ese abrazo casi maternal, Issei recuperaba un tanto de la paz que le hacía sentir su hogar, algo invaluable para él, si le decían
que ya no tenía que pasar por lo mismo y de paso no asistir a la escuela el resto del año, fácilmente podría inventarse otro método para encontrarse con la Citri. Sí, así ya no tendrás que tener contacto con Sona ni con nadie de su séquito. Y la fantasía se rompía en ese momento, haciendo que Issei abriese sus ojos aterrado. Espera. ¿Qué? Preguntó separándose impactado a lo que Rías parpadeaba confundida. Sí, sé que quienes te hicieron vivir el peor rato fueron Sona y sus chicas, murmuraba Rías frunciendo el ceño sutilmente, para nosotros no fue ajeno lo que hacían Ryuko, Yura y las otras, los golpes, las humillaciones, el que Sona avalara todo eso me dolió, porque para mí, ella era una gran amiga, incluso una hermana, compartimos tanto tiempo juntas jugando cuando éramos niñas, el que al parecer a ella todo eso no le importase a la hora de propasarse así contigo no tengo palabras para decir lo que me ofendió eso. Tras decir eso una amplia pausa se tomaba antes de continuar con un suspiro cansado, por esa razón cuando fui a anunciar tu retiro de la escuela también con todo el pesar del mundo terminé mi amistad con ella. El ambiente de la habitación se ensombreció con aquellas palabras, el castaño estaba sin palabras ante las palabras de su líder. Es una lástima, pero en efecto no me arrepiento, finalizó ella tratando de decirlo más para sí misma que para su acompañante. Aquello hizo que Issei sintiese un fuerte punzón en su pecho, él bien sabía que para Sona su amistad con Rías era una de las cosas que hacía su vida más llevadera, razón por la cual el que su líder le dijese que había cortado todo lazo fraterno con ella por culpa de él, le dejaba un horrible sabor de boca. No imaginaba cómo debería estarse sintiendo ella en ese momento, tenía que hablar con ella cuanto antes pudiese, cerrando los ojos meditó en silencio la situación, disfrutando amenamente del ambiente que tenía junto a su líder en la paz de su hogar. Arreglar las cosas con la Citri no era lo único que le estaba preocupando, también habían otras cosas que él tenía que hacer respecto a su vida personal. Bueno, supongo que ahora que no hay escuela, puedo pensarme con más tranquilidad cómo encontrarme con Sona. Eso al menos con respecto a lo que significaba encontrarse con ella en los días venideros, pero, ahora, sabía que ella estaría demasiado preocupada por su reciente situación tras la última batalla, por esa razón, aún con todo el pesar del mundo, sabía que él tendría que desobedecer una vez más las órdenes de su líder. Necesito encontrarme con Sona pronto. No puedo perder el tiempo en este lugar. Sí, por ahora, se limitaría a disfrutar de la película que estaba viendo junto a ella en el calor de su hogar, esperaría a que así ya que no llegasen a tratar su brazo y cuando ya estuviese caída la noche y todos estuviesen durmiendo, aprovecharía la paz y el anonimato de la noche para visitar a su pareja. Unos pasos cansados y un portonazo molesto era la forma en la que Sona Citri anunciaba su regreso a casa, sí, en la paz y soledad de su casa podía darse el lujo de desahogarse así fuese de esa manera, ya era el tercer día desde la última batalla del grupo Gremori contra la facción de los héroes, así como del más reciente episodio de frenesí de Issei y posterior desmayo. Sí, hacía 3 días todo lo que ella estaba tratando de proteger junto a Issei parecía derrumbarse poco a poco con la ausencia de de alguna manera era como si el karma finalmente hubiese comenzado a cobrarle todas las decisiones que ella había tomado hasta la fecha. Irritada y sin energía ella se limitaba a ir a la cocina y calentar su comida para ubicarse en su mesa a cenar desganada y sin apetito. Hacía 3 días que Rías había ido a su oficina, molesta e iracunda tras lo ocurrido en la última batalla recalcándole a ella que de nuevo Issei había perdido el control de sí mismo en el fragor de esta misma, que era lo que había hecho que él perdiese el control en esa ocasión cuando no lo había hecho en enfrentamientos como el que habían tenido contra Loki. Fácil, que el hecho de haber hecho de él el paria y la basura de la escuela le había generado suficiente estrés y tristeza como para sucumbir ante su maldición, ella no podía decir nada contra eso, cualquier argumento que pudiese tener en contra eso era fulminado inmediatamente ante las acciones de sus súbditas. Cosa que no espero fue que Rías le dijese que iba a trasladar a su peón de escuela, aunque debía aceptar que eso no la impactó tanto como el hecho de que ella hubiese cortado todo lazo de amistad con ella también en ese momento. Era triste verlo de esa manera, pero Rías tenía la razón en ese punto, pudiese que Issei cumpliese su castigo eventualmente, pero su imagen pública había quedado hecha trizas gracias a ella y a sus subalternas por lo cual su vida en ese lugar estaba acabada, la mejor opción era trasladarlo a otro lugar para evitar que algo así pudiese pasar allá, así como alejarlo a él de sus víctimas. Pero sí, también le dolía bastante haber perdido la amistad de Rías, después de Issei ella era la persona que más la entendía y con quien había compartido tantas cosas mientras crecían en igualdad de condiciones, en igualdad de privilegios y obligaciones respecto a sus títulos, le dolía que Rías la viese ahora como a una enemiga.
Para poner la guinda sobre el pastel, todo el cuerpo estudiantil la veía a ella como a una heroína al finalmente haber sacado del lugar al líder de los tres pervertidos, a conjetura de todos, por la puerta trasera, haciendo que los otros dos idiotas pasasen a ser simple escoria que se mantenía bajo perfil para evitar terminar como su líder. Sí, nadie en la escuela le había dejado de recordar su excelente trabajo mostrándole a ese pusilánime gusano quién era quien mandaba en ese lugar. «Imbéciles», susurraba ella por lo bajo recordando ese panorama. Sí, todo eso y más había desembocado en dañar el poco buen humor que tenía desde que Issei había comenzado a sufrir de ese castigo para proteger el secreto de ambos y eso le estaba doliendo, porque el grueso de la culpa se la estaba llevando él a niveles que eran amenazantes para su vida. El peso de la culpa y de la tristeza era bastante, y se asentaba más con lo delicado de la situación. Estaba deprimida, no era para menos, todo se estaba yendo a la mierda y ella no podía hacer mucho sin saber si Issei siquiera si estaba bien, ya no tenía el derecho de preguntarle eso a Rías. Apoyando su mentón sobre su muñeca, ella recostada sobre la mesa de manera cansada miraba un tanto más adelante de la mesa una botella de Perrier Jouet, cortesía de la poco modesta colección de vinos de su hermana a la cual ella no tenía mucha dificultad para acceder, en su vida creyó consumir esa clase de bebidas fuera de en los eventos sociales de Alcurnia pero, realmente estaba deprimida en esta ocasión y sin nadie a quien poder acudir prefirió seguir el típico consejo de que una copa ayudaba a hacer la cosa más amena. En su primer día había funcionado bien, al menos ahora el asco y el desprecio contra sí misma se tornaba más en una rencilla personal un tanto distorsionada por la agradable sensación que venía tras el ardor de garganta en su primer trago profundo. Aún así, sentada tras 3 días desde que todo parecía haberse ido a la mierda en su vida personal, muchas más dudas comenzaban a aparecer en torno a todo lo que estaba ocurriendo, en torno a Issei más precisamente. La última vez él había despertado en la noche de su tercer día inconsciente, prácticamente el amanecer del cuarto esta vez sería así. ¿Qué garantizaba que eso fuese así? ¿Y si se demoraba más en despertar? ¿Si no despertaba pronto? Otra copa rápidamente fue llenada, solo para desaparecer en un trago profundo, un solo movimiento algo torpe del cual terminó haciendo que parte del líquido se resbalase un tanto por su mentón. Ella acostumbraba a tomarse el té hirviendo, pero debía aceptar que realmente ese había sido un muy mal movimiento por parte de ella. Aún así, el repentino dolor de cabeza y cierta sensación de mareo agradable hicieron que sus pensamientos se difuminasen un poco. Estaba en su peor momento, el hombre que amaba quebrado bajo la presión de su secreto, su amiga indiferente hacia ella, su séquito y demás cuerpo estudiantil de la escuela, teniéndola como un ídolo tras haber acabado con la moral de Issei. Tampoco ayudaba la charla que había tenido con Aika, aunque en el fondo esta hubiese sido necesaria para ciertas cosas. Esto sumado a su ya leve intoxicación le daba la pauta para querer servirse otra copa más, sin embargo la botella vacía cortaba sus planes, no importaba, se había asegurado de guardar unas cuantas extras cuando tomó la primera, por lo cual levantándose cansadamente de su silla pretendía ir a la cocina, tan pronto se levantó y dio 3 pasos, sintió como su mundo giró violentamente mientras que el ameno mareo se multiplicaba furiosamente, dándole apenas tiempo para poner su mano en la mesa evitando perder el equilibrio, tan frustrada y deprimida estaba que no consideró que al levantarse y caminar su sangre intoxicada correría mucho más rápido por su cuerpo que estando estática en la silla. No importaba, tras unos segundos siguió su recorrido, esa sería una larga y triste noche para ella. Curiosamente, porque aun cuando su mente comenzaba a nublarse y sus pensamientos a hacerse más aleatorios, el único pensamiento que seguía teniendo la misma intensidad en su psique, era el de Issei junto a ella. Issei realmente no era muy bueno con el tema de buscar direcciones y demás, pero, tras la primera noche de intimidad en la casa de Sona y las posteriores pero escasas visitas al lugar, lograba ubicarse lo suficiente para poder encontrar aquel lugar sin haberlo visitado estando solo. Él agradecía que Sona le hubiese contado dónde había escondida una llave de la casa en las cercanías para casos como ese donde la urgencia apremiaba. Tras entrar a la casa, le pareció extraño ver la tenue iluminación de las luces entrando por el corredor principal. ¿La luz de la cocina está prendida? Un tanto extrañado continuó su recorrido hasta llegar a la sala principal, lo que vio le hizo estremecer su corazón. En la mesa se encontraba ya dormida sobre su brazo la líder del clan Citri, acompañada de la copa caída en el suelo así como 2 botellas, una que rodaba por el piso y otra que descansaba recostada en la mesa, mientras que ella sujetaba una tercera botella a medio terminar con firmeza con su otro brazo extendido.
Sona. El tanto extrañado como impactado por la imagen de Sona Citri en tal condición tragaba saliva, palmeándose mentalmente a sí mismo para hacer algo al respecto. Se acercaba a ella, mirando la incómoda posición en la que estaba dormida, tenía que hacer algo. Sona despierta. Delicadamente él acariciaba la espalda de ella esperando despertarla con ese movimiento, sin embargo, la única reacción que obtuvo fue ver cómo ella se reacomodaba liberando su brazo sin dar muestra de despertar pronto. Issei, murmuraba ella totalmente profunda en su sueño, mi tonto Issei. El tono tan melancólico con el que lo decía ella hacía que la culpa se hiciese más pesada para Issei respecto a todo lo ocurrido hasta ahora. Inconscientemente había estado ignorando un detalle demasiado importante, tan importante, que se sentía como un gusano consigo mismo. Él conocía cada rincón del cuerpo de su pareja, por eso no se sintió demasiado acomplejado cuando la tomó por debajo del brazo de ella para alzarla tan delicadamente como podía hacerlo, cargándola al estilo nupcial. Él sonrió por lo bajo de manera lánguida pero entusiasta al notar que ella era bastante liviana de alzar. La distancia entre la sala y la habitación era bastante corta, aún así, solo bastaron unos pasos de Issei para que Sona sintiese de manera subconsciente como ella estaba avanzando, aunque más que eso, su mente aún distante lograba reconocer perfectamente los brazos, el torso y el aroma de la persona que la estaba llevando. Para Issei fue una sorpresa ver cómo Sona se movía entre sus brazos acomodándose mejor, buscando apoyar su mano libre sobre el pecho de él, así como juntando su cara tanto contra este como podía mostrando una triste expresión de alivio. Issei, comenzaba a hablar ella dormida con una sonrisa en su rostro, a pesar de todo lo que te he hecho pasar, tú siempre te quedaste junto a mí. Esto hizo que él se detuviese de repente a medio camino, sintiendo sus ojos temblar mientras el nudo en la garganta se hacía demasiado para soportar. Él no lo había notado sino hasta hacía unas horas, cuando estaba hablando con su líder, pero, él al estar tan centrado pensando en lo miserable que estaba volviendo su vida poco a poco, pensando en lo desafortunado que era y en lo fastidiosa que se estaba tornando su existencia, no pensó con mayor detalle que en efecto, él no era el único que lo estaba soportando. Cierto, ella no era el blanco público, pero, él no era el único que había estado arruinando su imagen para encubrir su más atesorado secreto, ella misma se había estado pintando a sí misma como una villana, si no con la gente de la escuela, si con la gente con la que compartían su otra vida, más en detalle, con su mejor amiga. Sí, Sona había tenido que renunciar a su amistad con Rias para esconder también su secreto, ella había tenido que romper poco a poco sus lazos con ella, violar su amistad, traicionar su confianza en más de una manera para hacerlo, hacer eso con la persona que creció con ella, hacer eso con la única chica a la que ella podía llamar amiga sin romper ningún protocolo con su clan ni demás detalles, no siendo esto suficiente había roto no solo su amistad con ella, sino la relación positiva que habían entre ambos clanes, no era extraño para él ver cómo el grupo Citri y el grupo Gremory ya no se miraban con buenos ojos entre ellos. Le dolió ver que ambos ya estaban llegando a su límite, no había nadie más para hablar ni para desahogarse, solo se tenían ellos dos en esa situación. Al llegar a la habitación de Sona, él no demoró en recostarla, sin embargo en vez de dejarla sola en ese lugar, él se recostaba sobre la parte superior de la cama, recostando a la Citri sobre su regazo, aprovechando esa posición para limpiar los rastros de vino del mentón, cuello y pecho que estaban sobre ella. Al mirarla con ese gesto que se debatía entre el alivio y la culpa, el dragón rojo no pudo evitar dejar caer una lágrima, él era un imbécil con todo el peso de la palabra, en esos momentos se dio cuenta que el que lo definiesen así, quizás no era tan bueno como él pensaba, más cuando él había sido un imbécil con su pareja. No solo con ella, con todas las chicas a su alrededor. Cerrando los ojos él de manera algo arbitraria alzaba a Sona llevándola a su pecho, abrazándola y apegándola a él tanto como pudiese hacerlo como muestra del firme sentimiento de no volver a lastimarla ni a dejarla ir, ella aún en su inconsciencia respondía el abrazo, mientras su sonrisa ajena se hacía más amplia y un amplio suspiro abandonaba su pecho. Él sabía que tenía que corregir las cosas, hasta ahora todo lo había estado haciendo mal, no solo con Sona, sino también con sus amigos más cercanos. Tendrá que disculparme Buchou, pero esta noche no podré volver a casa. Murmuraba el castaño para sí mismo, tomando el celular de su chica, enviándole un mensaje de texto a Tsubaki avisándole que ella estaba algo atareada y que no podría ir a la escuela mañana, que ella le explicaría los detalles de esto luego. No era difícil para él saber que ella no estaba en condición para asistir a la escuela el siguiente día, por lo que lo mejor era estar con ella hasta que se recuperase, de paso sería un buen momento para que él se disculpase con ella cuando ella despertase.
Pero como recompensa, me encargaré de disculparme y arreglar las cosas con ustedes también. Y así, la tenue luz que daba la iluminación de la calle que se filtraba por la ventana fue la única testigo de uno de los momentos más duros y a la vez más íntimos de aquella pareja que aún con el mundo encima solo querían tener alguien en quien apoyarse, alguien en quien volcar todo el amor que cercenó el que dirán. Al día siguiente, las cosas en la casa de Issei habían empezado de manera agitada, más que todo para la líder del clan Gremory, quien ya vestida con su uniforme de escuela, no salía del lugar, puesto que el habitante más destacado de esa casa había desaparecido de la noche a la mañana literalmente. Asia, ¿él no contesta su celular? Preguntaba la pelirroja preocupada. A eso la monja negaba con un gesto de su cabeza. No, lo siento, al parecer el celular de Issei-san estaba acá en la sala, señalándolo el aparato mencionado, se podía ver cómo este bailaba por la vibración de las constantes llamadas perdidas. Rayos, ¿qué te hiciste ahora, Ise? Murmuraba la pelirroja por lo bajo llevando su puño a su mentón, los pensamientos de su ficha más preciada eran todo un misterio. Aún así, la preocupación no duró mucho tiempo más puesto que, entrando casi de golpe por la entrada principal de la enorme casa, aparecía el castaño un tanto jadeante, sudando, vestido con unas prendas deportivas. Ya volví, perdón por la demora. Rápidamente ambas mujeres que estaban hablando sobre él bajaban corriendo las escaleras, para encontrarlo en el curioso estado en el que estaba. Issei. El grito de guerra de Rías no demoró en asustar al castaño, quien sorprendido dejaba caer unas cuantas bolsas que llevaba encima. Buchou. El ver el gesto inquisidor de su ama le comenzó a poner los pelos de punta. Issei. ¿Dónde rayos se supone que estabas? No, más que eso. ¿Por qué te vas por la madrugada sin avisarle a nadie? Sí, Issei-san. Estábamos preocupadas. Continuaba hacia el regaño de Rías, obteniendo la atención de los otros dos presentes, quienes pocas veces veían esa clase de arrebatos en la ex monja. Tu brazo apenas se recuperó ayer por la noche. No deberías sobreesforzarte. Tras sobreponerse a la impresión, Issei se limitaba a rascarse la cabeza haciendo su típico gesto tonto. Bueno, verán, al ya no estar en la escuela pensé que sería buena idea dedicarme a entrenar un tiempo mayor, tengo demasiado tiempo libre al parecer y me pareció buena idea aprovecharlo para poder perfeccionar un poco más el boss de los reflejos y demás. Rías estrechaba los ojos, era cierto que el estilo de pelea que él desarrolló y mostró desde su pelea contra Bali era efectivo y contundente en verdad, mas como este había estado evolucionando de manera algo sospechosa para ella. Poco tiempo después del enfrentamiento contra Loki, Issei y Kiba hacían su sparring de prueba frente a sus compañeras. Para ellas, si bien era un espectáculo ver el choque de espadas entre Kiba y Shinobi como hábiles y experimentados caballeros que eran, lo de Issei contra el rubio era otra cosa totalmente distinta. Se podía ver de lejos la enorme tensión y cómo la estratagema de la pelea tomaba un deje casi artístico. Burst. Transfer. Esa era la señal que indicaba que la batalla ya iba a terminar, puesto que las cargas de la Boosted Gear ya alcanzaban su límite y estas eran utilizadas en el curioso estilo de batalla del dragón rojo. Tras ese aviso de la Boosted Gear, por más que él tratase de fintear, por más que él tratase de hacer más movimientos erráticos y sorpresivos, Kiba ya no era capaz de acertar un solo golpe a la escalón de Issei ni al mismo. Él de cierta manera se sentía desesperado al golpear al aire donde antes estaba el castaño. No solo eso, en el momento donde sentía el embate de su compañero de clan, era el momento donde él era desarmado con rápidos movimientos de este. Rías y los demás estaban asombradas por eso, no importaba cuántas veces lo vieran, no podían creer la pericia del peón que superaba a la del caballero. Al separarse, Kiba y Issei hacían sus respectivas avenidas de respeto, ya en la pausa de la batalla aún se podía ver el destello verdoso que irradiaba levemente el iris de Issei, demostrando el exceso de poder en sus ojos y flujo sanguíneo cerebral. Vaya, es frustrante, pero me volviste a ganar, Issei-kun, decía Kiba ya volviendo a su típico gesto de actor de telenovela. A eso el castaño simplemente sonreía rascándose la nuca, desapareciendo su Boosted Gear. Puede que sí, pero cada vez me haces presionarme mucho más, contestaba Issei un tanto tontamente. Esta vez tuve que utilizar las 40 cargas que alcance a reunir antes de llegar al límite. Para poder superarte tuve que usar 30 en el trabajo muscular de mis extensores posteriores y gemelos de las piernas, y el resto potenciando mis reflejos. Como ves, aún tengo mucho que mejorar. Rías y las demás parpadeaban confundidas. Espera, ¿qué? Ante la duda de sus compañeros, incluso de Kiba, Issei un tanto apenado y nervioso continuaba.
Sí, Kiba es demasiado superior a mí en velocidad y flexibilidad, por eso me concentré en los músculos de mi cuerpo que hacen movimientos más concretos, de esa manera aún con la velocidad superior de él, siempre y cuando pudiese moverme en un espacio reducido, podría aguantar sus ataques, ya solo sería cuestión de estar al tanto de los movimientos de los extensores de sus antebrazos para saber cuándo iba a hacer un movimiento de ataque o de finta. De nuevo, todos parpadeaban confundidos. Issei, hablaba Zenobia con un deje de curiosidad, con extensores y demás, ¿te refieres a los músculos de esta sección? Respondía Issei señalando el mencionado en su brazo y en sus piernas. Rías daba un paso al frente. ¿Desde cuándo sabes tanto de anatomía, Issei? Ante esa pregunta el castaño daba un respingo, no les podía decir a sus compañeros ni a su líder que en efecto, desde la vez que desarrolló ese estilo de pelea contra Balí, él y Sona habían ido trabajando juntos en cómo sacarle más provecho cuando estaban solos, fue consejo de ella estudiar sobre su propio cuerpo para exprimir todo el potencial de la manera equitativa de usar su transfer. Pues bueno, es complicado de explicar, respondía él riendo tontamente. Nadie le decía nada puesto que ya se habían visto los resultados de ese estilo de pelea, mucho menos destructivo y mucho menos nocivo para la salud de él. El misterio sobre aquella maestría aún persistía hasta esos días, pero bueno, eso era harina de otro costal para Rías, quien suspirando abrazaba al castaño llevando su rostro contra su pecho. Tonto, no te sobreesfuerces, decía esta de manera fraterna, te recuperaste hasta ayer. Él como buen hombre, aún se sentía maravillado al estar entre ambos montículos de carne, las buenas costumbres no se perdían aún. Y, tras unos segundos así, Issei se separaba de Rías, mostrándole un gesto serio. Buchou, si no es mucha molestia, me gustaría que reuniese a todos en la sala cuando termine la escuela. Ante eso, Rías y Asia parpadeaban confundidas por la extraña petición. Sí, claro, no hay problema, respondía Rías algo extrañada. ¿Por qué quieres hacer eso, Issei-san? Preguntaba así un tanto curiosa, a eso el castaño simplemente le sonreía con su típico gesto amable. Es algo que tengo que hacer y charlar con ustedes. Esa extraña afirmación hizo que Rías y Asia se mirasen entre ellas confundidas. Y así, como él había pedido, todo el grupo Gremori se encontraba reunido en la sala principal del lugar, de paso también se encontraban tanto Irina como Azazel, todos reunidos mirando en dirección al castaño, quien se encontraba sentado en una silla, con sus codos apoyados en sus piernas, con un deje de concentración como el que no se le había visto antes en su vida, esto llenaba el salón con cierta expectación. Bueno, Issei, acá estamos todos, ¿sobre qué querías hablarnos? Preguntaba Rías un tanto intrigada, la curiosidad le podía, mas al ver cómo él miraba a varias direcciones y suspiraba cansadamente, como si le costase demasiado trabajo. Bueno, ¿cómo empezar? Murmuraba él, tras rascarse, suspirar, mirar a todas direcciones y demás, él respiraba hondamente, para empezar, creo que tengo que ser honestos con todos. Aquello hizo que todo el mundo elevase una ceja. ¿Sobre qué? Verán, continuaba él lánguidamente, el tema del castigo de los últimos días me dio bastantes cosas en qué pensar, sobre las cosas que hago y sobre las decisiones que tomo. Este tiempo en la escuela me mostró que muchas de las tonterías que hago, casi siempre son resultado de creer que estaba tomando una decisión correcta, pero no era así, terminé poniéndome en una muy mala posición, no solo con la escuela, sino con ustedes. Todas se miraban intrigadas por esas palabras, incluso Azazel estaba totalmente concentrado escuchando haciendo conjeturas. Por esa razón, levantándose de la silla, él respiraba profundamente, y para sorpresa de todos hacia una pronunciada venía en dirección a sus compañeras, más específicamente el trío de la iglesia, quisiera disculparme con ustedes de todo corazón. Asia, Zenobia e Irina no pudieron manejar la impresión, dejando escapar un gemido de sorpresa retrocediendo levemente. Issei, murmuraba Rías mirando con respeto lo que su peón estaba haciendo. Sé que se sintieron lastimadas por mis estupideces, si hay algo que realmente quería hacerlo más pronto, era disculparme con ustedes. Si bien la disculpara era para todos, fueron las tres quienes de alguna manera sintieron que las palabras de Issei eran más dirigidas a ellas, quizás porque para ninguna de las tres era un misterio, que habían sido también algo ariscas con el castaño. Issei-san, yo, comenzó a tartamudear Asia tímidamente en su sitio, para ellas tres no era ajeno el hecho de que ellas también habían contribuido a llevar a Issei al límite, por lo que verlo disculpándose con ellas, era de alguna manera algo que les pesaba moralmente a las tres. Issei-kun, no tienes que disculparte, continuaba Irina recordando también cómo ella simplemente trataba de ignorar a su amigo de la infancia cuando éste era ofendido por sus compañeros de clase. Cierto.
Agregaba Zenobia, de las tres era ella quien había actuado de manera más cortante, ahora que se encontraba en tal situación, se sintió terriblemente avergonzada de sí misma, es más, deberíamos ser nosotras quienes nos disculpáramos contigo. ¿Sí? Agregaba Asia con sus puños en su pecho, nosotras fuimos también malas con Issei-san, decía Estalla al borde de las lágrimas. Para nada, contestaba Issei volviendo a sentarse, mirando con una sonrisa relajada a sus compañeras, lo que me ocurrió me lo tuve bien merecido, por eso me estoy disculpando. Aún así, no teníamos que, el gesto de tristeza de Irina también era igual de pronunciado que el de la ex monja, no sé cómo decirlo. Siempre eres el primero que salta a protegernos cuando estamos en una batalla, continuó Zenobia también entristecida, siempre nos proteges a costa tuya, si lo pones así, somos nosotras quienes tendríamos que disculparnos realmente. La sonrisa de Issei amenizaba el ambiente bastante. Siendo así, entonces ¿qué les parece si los cuatro aceptamos nuestras respectivas disculpas? Proponía este de manera amable y entusiasta. Sí, contestaba Asia ya más tranquila. Es una bendición de Dios que sea así, murmuraba Irina cerrando sus manos en posición de oración. No podría estar más de acuerdo, finalizaba Zenobia sonriendo también. No era la única, de alguna manera esas palabras hicieron de esa poco modesta habitación un lugar bastante agradable, era como si las cosas malas que habían ocurrido hasta ahora no tuviesen mayor importancia, todo el mundo sonreía por eso. Tras la disculpa el gesto de Issei se volvía a tornar serio. Lo primero era eso, la seriedad con la que su rostro se asentaba llamó la atención de todos de nuevo, hay una cosa más. ¿De qué se trata? Preguntaba Rías, de alguna manera el gesto de Issei era extremadamente serio, si pudiese compararlo con el de alguien, sería con el de Sona Citri. Como lo dije, hasta ahora he estado haciendo las cosas mal y he lastimado a muchas personas, suspirando él le dedicaba una mirada seria a su líder, ¿hay alguien en especial con quien tengo que arreglar las cosas? No, más que arreglarlas, dejar de hacer el tonto con ella, por eso Buchou, voy a arreglarme, voy a salir y volveré por la noche, dependiendo de cómo salgan las cosas en un rato, les contaré algo que les he mantenido en secreto durante mucho tiempo, por esa razón, tras una pausa donde ambos se confrontaban con su mirada Issei tomaba un momento para prepararse para lo que iba a decir. Por esa razón, Buchou, no quiero que envíe a nadie a seguirme esta tarde. Rías abría sus ojos totalmente impactada, al igual que todos. Yo me encargaré de contarle personalmente toda la verdad, por esa razón agradecería que me diese ese voto de confianza. Todos estaban sin habla, de todos los presentes, Rías era quien estaba literalmente estática, sin poder hacer o decir nada. ¿Qué significaba eso? Él sabía que Koneko lo había estado vigilando en algunas ocasiones antes de lo del castigo. Así que lo sabía Issei, murmuró ella con un tono triste. No la culpo por tenerme vigilado Buchou, contestaba él con seriedad, aún así lo repetiré, si hay algo que yo tenga que contarle, lo haré, sin embargo, por favor, respete mi privacidad, al menos durante esta tarde. Todos volteaban a mirar a Rías quien tras un amplio silencio, asentía con su mentón, sin saber mucho más que hacer. Gracias, contestaba Issei levantándose, eso sería todo por ahora, si me lo permiten, tengo algunas cosas que organizar, sin mayor ceremonia, él se dirigía a la puerta, no sin antes girar a ver a sus compañeros, me alegra haber comenzado a arreglar las cosas con ustedes, realmente me sentía mal por lo que estaba haciendo. El gran prota finalmente dejaba la habitación, haciendo que todo el mundo mirase a Rías y a Koneko, esta estaba un tanto rezagada, pero mostraba aún la seriedad y neutralidad que tanto la caracterizaban. Buchou, hablaba que iba un tanto inquieto e intrigado, mando a Koneko a seguir a Issei más allá de las veces cuando estábamos con el asunto de los ángeles caídos. Rías asentía, haciendo que todo el mundo sintiese cierto malestar respecto a ella, cosa que a la pelirroja realmente no le afectaba tanto como el hecho de enterarse de que Issei sabía que ella lo estaba vigilando furiosamente desde hacía un tiempo. ¿Cómo es que él lo sabía? ¿Cuándo fue que se enteró? Eran las preguntas que rondaban por su mente, ese era el secreto mayor guardado de ella y de Koneko, nadie más allá de ambas sabían sobre eso, solo Sona, y era imposible que ella le hubiese contado sobre eso a Issei, ¿verdad? En cuanto a Sona, bastaba decir que su estado de ánimo ya era mucho mejor, Issei había despertado ya, lo cual rápidamente la alegró, claro que aún ella se recalcaba haber caído en la patética necesidad de desahogarse con alcohol, lo hacía más patético el hecho de que su pareja la hubiese visto en tan vergonzoso estado.
Aún así, había algo que la tenía pensando a todo lo que daba, y era la extraña petición que le había hecho Issei esa misma mañana antes de salir del apartamento de ella. Parte de esta era esperarlo con ropa casual, fuera de su uniforme de escuela, razón por la que ella, en ese momento en el parque central de la ciudad, se encontraba esperándolo vestida con un vestido de tirantes de color marrón el cual no cubría mucho más que su falda de escuela y debajo de este, una camiseta blanca ceñida a su figura, sí, un conjunto sencillo, pero ella sabía que el tema no iba de una cita. No, era algo más delicado. Pocas veces a Sona Citri le costaba levantarse de su cama, esa era una de esas. Su cuerpo se sentía pesado, sentía un horrible sabor agrio en su boca y bastaron solo unos segundos despierta para que el horrible dolor de cabeza comenzara a afectarla, producto de una resaca por vino la cual no era precisamente la más recomendable para una amateur de la bebida como ella. Buscando reponerse cuanto antes, buscaba en su mesa de noche sus gafas. Mientras hacía esto, sus recuerdos antes de perderse entre el alcohol comenzaban a llegar, recordando que ella ni siquiera había tenido tiempo de cambiarse. Entonces, ¿por qué estaba con su camisón de noche? Pudiese que ella en medio de su intoxicación se hubiese cambiado por costumbre. Sin embargo, al tantear la mesa de noche, encontró un vaso de agua así como unas cuantas medicinas efervescentes, perfectas para su primera resaca. ¿Había sido cosa de sus mates? No, no lo creía. Ella les había pedido que no se presentasen ese día al saber la tontería que iba a hacer. Entonces, ¿quién le había dejado eso en su mesa? Esa pregunta rápidamente fue continuada por el furtivo aroma de la comida que se filtraba poco a poco a su habitación. Esto hizo que ella rápidamente se levantase de su cama, aún siendo asaltada por el mareo y las náuseas. Ella se dirigió a toda marcha a la cocina, para ver que en el lugar se encontraba otra persona cocinando, la persona que se había encargado de cuidarla durante la noche. Rápidamente notó su presencia. Buenos días, saludaba él girando sin soltar ni la espátula ni el sartén. ¿Cómo te sientes? Al ver a Issei ahí, cocinando con una expresión tan tranquila y refrescante, una expresión que hacía parecer que él no estuvo inconsciente los últimos días ni que había estado siendo sometido a una humillación pública constante y que todo lo malo de los últimos días parecía ser más bien producto de un mal sueño, más que una sensación de alivio por la recuperación de él, una sensación de paz interior se apoderaba del corazón de la Citri. El ver que él estaba bien, rápidamente barrió con el sentimiento y aprehensión en su pecho de manera tan contundente, que una lágrima de felicidad rodó rebeldemente por la mejilla de ella, apenas haciendo que ella misma tocase esta con su mano, como si no terminase de creer lo que estaba viendo. Ante eso Issei parpadeaba un tanto confundido. ¿Estás bien? Espero que ya hayas tomado lo que dejé en la mesa. Sona, he escuchado que embriagarse con vino es particularmente mal o al día siguiente. Ella aún un tanto ajena asentía levemente, caminando hacia el castaño quien al ver cómo ella se acercaba a él con sus ojos cubiertos por sus cabellos se separaba del mesón. Ella avanzó hasta quedar totalmente pegada a él, posando su mano en su pecho tanteándolo como tratando de saber si él era real. Issei por su parte un tanto entristecido y meditabundo por lo que la Citri había pasado no demoró en rodearla con sus brazos. Al hacerlo ella finalmente pegó su frente contra el pecho de él, aferrándose a su chaqueta. Lo siento, murmuró ella por lo bajo casi al borde de querer comenzar a llorar. No era necesario decir mucho más, ambos ya habían meditado mucho lo que querían decir esas simples dos palabras. Yo también lo siento, he sido un idiota, contestaba el castaño posando su mentón contra el cuello de ella. El silencio de ella no era la mejor respuesta, por lo que un tanto incómodo por eso el castaño se limitaba a tratar de pensar algo inteligente que decir. Bueno, yo también he sido algo frío contigo, y no tenía por qué ser así. El silencio no cambiaba, eso comenzaba a poner nervioso al castaño. Aunque sabes, te ves adorable estando totalmente ebria, también das cierta ternura hablando entre sueños. Digamos que todo esto no fue tan malo si me permitió ver un lado tan curioso de ti. Este silencio me está matando, murmuraba el castaño mirando a lo lejos un tanto nervioso. Desde donde estaba él, no podía mirar la sonrisa en el rostro de la peli negra quien sonreía en señal de alivio. Sí, su Issei había vuelto de nuevo. Tonto, murmuró ella separándose del pecho de él, tomando su cara y besándolo sin perder el tiempo. En efecto, las palabras sobraban en ese momento, en cambio, todo estaba siendo dicho con los gestos cada vez más asertivos de la peli negra tras su tiempo separada de Issei. Para el castaño fue necesario apagar primero todo en la cocina, algo le decía que esa mañana será algo movida y muy placentera.
Tras desayunar adecuadamente, en ambos sentidos, ambos adolescentes ya se encontraban en la mesa del comedor de la casa Citri, recién habían terminado de limpiar el desastre que había quedado de las manchas de vino en los muebles y demás. ¿Estás seguro de que te sientes mejor, Issei? Preguntaba la pelinegra acomodándose los lentes, mirando detenidamente a Issei, al menos sabía que su típica energía aún estaba presente cuando estaban, ya saben. Sí, estoy perfectamente bien, creo que no me había sentido mejor en un buen tiempo, contestaba él recostándose en la mesa con una sonrisa de satisfacción, ¿y tú? ¿Te encuentras mejor? Sí, me siento mejor, contestaba ella sonrojándose un poco de la vergüenza, de esto y de mi pequeño desliz, mientras ella continuaba un tanto rezagada, no notó que Issei tomaba la botella de vino a medio acabar, sirviéndose en un vaso. Bueno, me alegra saber que ya te sientes mejor. Tras tomar un sorbo, él hacía un gesto agrio, tienes mi respeto, no sé cómo pueden tomar esta cosa. Deja eso en la mesa ahora mismo, regañaba la Citri cruzada de brazos, a lo que Issei un tanto intimidado aceptaba, no sin antes robarse unos cuantos rápidos sorbos, sacando la lengua por el fuerte sabor. Tras un rato bromeando con el tema, el dragón rojo suspiraba divertido, recostando su mentón sobre su puño, algo que llamó la atención de Sona. ¿Ocurre algo, Issei? La mirada de él se hacía más amena, pero de alguna manera, también daba la impresión de ser bastante seria. Tengo que arreglar las cosas, murmuraba él sin perder la vista de la ventana, no solo eso, creo que es hora de que deje de hacer del tonto respecto a nosotros dos. La hojivioleta parpadeaba un tanto extrañada ante esas palabras, eso hizo que el castaño la mirase con decisión. Sea lo que nos hemos estado arriesgando hasta ahora, pero, lo que ha ocurrido estos últimos días me ha dado mucho en qué pensar, creo que es hora de hacer las cosas bien, Sona, yo realmente te amo y sé que tú a mí, mientras estemos seguros de eso, no hay nada que dudar, por lo que, levantándose de su asiento, él se dirigía a la puerta de entrada, confundiendo aún más a la Citri quien no entendía nada de lo que estaba diciendo Issei. ¿Issei? Primero arreglaré las cosas con mis amigos. Tras un silencio él le dedicaba una sonrisa triunfante a la hojivioleta, me tomará tiempo, por lo que ¿qué te parece si nos encontramos en el parque central esta tarde? ¿El parque? La pelinegra posaba su mano en su mentón, ¿estás seguro? Digo, Rías puede enviar a Koneko también. Eso me tiene sin cuidado en verdad, contestó él interrumpiendo a la Citri, he dicho que quiero hacer las cosas bien, y eso significa también dejar de esconder que estoy contigo. Al decir eso, él caminaba de regreso a la sala, hasta quedar frente a la hojivioleta, quien se levantaba de la silla, mirando con cierta preocupación al castaño. «¿Sabes que yo también deseo eso?», murmuraba ella por lo bajo, «pero no quiero que te sigas metiendo más en problemas por mí». «No lo haré», contestaba este desafiante, con toda la seriedad del mundo, sin despegar la mirada de su pareja, como dije, iré a arreglar las cosas con mis amigos, cuando haya hecho eso, hay algo aún más importante que hacer, algo de lo cual discutimos en chiste, pero pensando en detalle sobre eso, me di cuenta de que es la única manera en la que podemos ser libres. Sona estaba sin habla ante la firmeza de las palabras del castaño, pero aún así ¿qué quería decir con todo eso? No podía estar pensando en Issei, continuaba ella con su deje meditabundo, sabes que no podemos. Antes de decir nada más, un beso rápido la silenciaba dejándola estática, cortando todo pensamiento y toda palabra que hubiese querido salir de su boca, tras eso el castaño se iba corriendo del lugar. Deja eso para después, por ahora, veámonos en la tarde en el parque, así. Y ve con ropa casual. Sin mucho más que decir, la pelinegra se quedaba un tanto aturdida por la impresión y las demás cosas. Y por esa razón, se encontraba en ese lugar, mirando con detalle los alrededores, la fuente como siempre estaba encendida refrescando el caluroso ambiente, las personas caminaban de manera relajada en sus propios mundos, algunos sentados en las bancas y demás y otros se encontraban sentados frente a unas modestas mesas de piedra, estas tenían un tablero de ajedrez pintado en su superficie, normalmente eran los más adultos del lugar quienes hacían uso de estas, pero para hacerlo, ellos mismos tenían que llevar su propio juego de piezas de ajedrez, por eso era que estas tampoco eran muy concurridas. Ella sonreía sumiéndose un poco en sus recuerdos, muchas cosas divertidas habían pasado hasta la fecha en base a jugar ajedrez, ahora que lo pensaba, estaba haciendo falta, pero con Ría sentida con ella y Issei inconsciente, no había tenido muchos contendientes para jugar ni la cabeza para hacerlo con Tsubaki o las demás. Sí, ella quería jugar ajedrez de nuevo para relajarse. Sona. El grito lejano llamaba su atención, girando a su derecha para ver al castaño corriendo hacia ella vestido de manera casual también,
con una chaqueta blanca sobre una camisa roja y pantalones negros, cargando al parecer un pequeño morral en su hombro. «Llegaste», contestaba esta cuando él se detenía frente a ella, jadeando levemente. «Espero no me hayas esperado por demasiado tiempo», decía este haciendo un gesto tonto. «No, para nada, llegué hace unos minutos nada más». Tras eso ella mostraba un gesto serio. «¿Para qué querías que nos reuniéramos en el parque?» Por unos segundos, Sona simplemente recibió silencio como respuesta. Claro que este no le incomodó, puesto que para ella seguía siendo una sensación agradable el ser contemplada por la mirada del castaño. Era cierto, era la primera vez que él la veía con esas ropas, eran algo antiguas, pero era el conjunto más similar al estilo de su uniforme de escuela, y con el que se sentía más cómoda. «Te ves bastante linda», murmuraba el sonrojado. Pasaba el tiempo y ella no dejaba de sorprenderlo. La Citri por su parte se sonrojaba agarrando su codo con su mano. «Gracias», murmuraba esta torpemente. «¿Para qué querías que nos reuniésemos en el parque?» La respuesta que obtuvo esta vez fue la de Issei alzando la bolsa que él traía, haciendo resonar su contenido. «¿Por qué hoy yo ganaré?», decía él con confianza, mostrando con confianza el contenido del morral. Eran una serie de piezas de ajedrez, idénticas a lo que ella usaba jugando con Rías. La Citri abría sus ojos impresionada. «¿De dónde sacaste esas fichas?» «Larga historia, tomemos asiento». Tras respirar hondamente, la mirada confiada de él ganaba intensidad. «Hoy será el día en el que finalmente te ganaré en una partida de ajedrez». Extrañada por eso, la Citria sentía un tanto confundida al inicio, pero, ¿acaso eso no era lo que estaba pidiendo? ¿Una buena partida de ajedrez? Ella mejor que nadie sabía la clase de competidor que era el castaño, por lo que con una sonrisa de suficiencia tomaba asiento frente a la mesa. Issei hacía lo mismo al otro lado, esparciendo las fichas, sin demorar en tomar las blancas y organizarlas rápidamente. Al hacerlo no demoró en mover el peón blanco dando inicio a la partida. Sona no demoró en contestar el movimiento. Realmente era agradable volver a jugar una partida en el simple plan de distraerse, de divertirse, al menos eso para ella. ¿Por qué Issei estaba tan centrado en querer ganar? No lo sabía, pero no podía desaprovechar su reto. Sí, rápidamente la partida comenzó a ganar intensidad tan solo desde los primeros movimientos. Las jugadas de Issei desde su primera movida eran agresivas, mostrando gran avidez e incluso un deje un tanto intrépido, como si quisiera ir por todo en esta ocasión, aunque en compensación sus movimientos requerían ahora mayor tiempo para ser pensados. Sona respondía a su propio estilo, de manera más calmada. Ella buscaba la jugada más efectiva contra lo que para ella era una estrategia desordenada e impulsiva, típica de la manera de jugar de Lo al menos la mayoría de veces. Tras unos minutos se dio cuenta que había algo extraño ahí. La partida de ambos adolescentes comenzaba a llamar la atención de curiosos quienes veían el juego interesados. Vaya, son bastante buenos. Sí, el chico es bastante intrépido. Sí, pero la chica realmente sabe mantenerlo a raya, es bastante perceptiva. Un pequeño cúmulo de personas ahora estaban reunidos en torno a ellos, mirando intrigados el juego que si bien era pausado, cada movimiento era un protagonista clave de cada estrategia, haciendo que incluso algo tan simple y aburridor como sería ver una ficha siendo movida y ganaba intensidad. Sona sonreía por lo bajo, perdiéndose un tanto en sus recuerdos. Ella aún reía al recordar la primera partida de Issei contra ella. Él de manera tonta se había limitado a usar su reina para hacer toda la partida, típico movimiento amateur. Ahora era un caso distinto, era una persona energía y brillante. Jugando así se sentía como en sus días clásicos antes de empezar ese período escolar. Su pasatiempo favorito era ese, jugar ajedrez, y era divertido hacerlo siempre nada más por el gusto de hacerlo, fuese con Rías, con Tsubaki, con quien fuese. Ahora, el poder hacerlo con su pareja le daba cierto toque más agradable, más ameno, y era un plus el que Issei fuese la competencia más fuerte que ella había tenido hasta la fecha, más en esa partida donde él mostraba su fuerte convicción por ganar con cada jugada que hacía. ¿Por qué estaba tan concentrado en ganar? Era otra pregunta que surgía en su mente. Ella lo conocía mejor que nadie, él siempre estaba empecinado en ganar. Sin embargo, esta vez era mucho más agresivo, su estrategia era más directa, pero a su vez, más firme y efectiva. Sona Citri se vio impresionada al verse siendo presionada por Issei.
Era un crecimiento impresionante el de él, había cambiado tanto en tan poco tiempo, no solo en lo que respectaba en su habilidad para el ajedrez, sino como persona y como hombre, y ella había sido testigo de cada paso que él había dado hasta ese momento, aquello la hizo verse a sí misma en retrospectiva, ella también había crecido a su manera, ahora era más alegre, su forma de ser era más dinámica e incluso había ganado cierta conciencia como alguien femenina y amorosa. Sí, todo gracias a Issei. Ambos habían crecido demasiado juntos, de alguna extraña manera, ese juego lo estaba representando con cada jugada, era como si ésta estuviese contando la historia de su vida juntos, el desprecio, la duda, la soledad, la confianza, la amistad, el amor, la entrega y el sacrificio. Abriendo los ojos recordó algo cuando pensó en el inicio del amor, en ese momento se dio cuenta de algo importante, algo que articulaba de manera elocuente todo lo que Issei había estado diciendo en la mañana. No solo eso, creo que es hora de que deje de hacer del tonto respecto a nosotros dos. He dicho que quiero hacer las cosas bien, y eso significa también dejar de esconder que estoy contigo. Hoy será el día en el que yo te gane. Todo, en base a algo que ella dijo una vez y que en ese instante recordó perfectamente. Digamos que de momento somos más que amigos, digamos que no seremos nada más que eso hasta que me ganes en una partida de ajedrez. Con hacer las cosas bien se refería de ganarle a ella para que lo aceptase como su pareja oficial. Al mirar al tablero con detalle, ella estaba perdiendo, estaba jugando desconcentrada. No, hasta ahora nunca había sido presionada hasta ese punto, por lo que su juego estaba en su pico de concentración más alto, no, la cosa era que Issei le estaba ganando con su pura habilidad. Así como en el campo de batalla muchas veces el intercambio de puños era una forma de comunicarse entre dos personas, en un juego de esa magnitud, los movimientos era también un idioma, y lo que Issei estaba expresándole a ella en ese momento, era seguridad, determinación y confianza, era como si le dijese este soy yo y esto es lo que quiero, yo quiero esto y lo que él quería, era estar con ella sin ninguna clase de restricción, por miedo a lo que le ocurriese a ambos, ella no podía aceptar abiertamente una relación con él, quizás por eso hizo aquella declaración, sin embargo, al estar viéndose superada de esa manera, pudo sentir el puro deseo de él de que ella también quisiera aceptar las cosas frente a los demás, independientemente de las consecuencias. Otra jugada de Issei barría con la reina de Sona, haciéndola sudar, estaba siendo acorralada magistralmente. Ella también quería eso, entonces ¿por qué ese miedo a aceptar también esa verdad pública? ¿Realmente se limitaba solo a los asuntos de clan? Mirándose a sí misma en retrospectiva, examinando todas sus decisiones hasta la fecha, se dio cuenta cuán dolorosa podía llegar a ser la soledad y la alegría de compartir lazos con alguien cercano, por eso mismo, aquella partida de manera inconsciente le estaba transmitiendo un mensaje de respuesta a Issei. Yo realmente quiero un futuro junto a Issei. Otra ficha de ella caía, dejando nada más una débil línea de defensa conformada por 3 peones, una torre y un alfil. Yo quiero un futuro junto a él, porque sé que en este mundo nadie me prometerá tantas cosas como él, me demostrará tantas cosas como él siempre lo hace. Con otro movimiento defensivo que podía incluso representar sus barreras mentales de negación, otra ficha de ella caía. Quizás siempre supe eso desde el inicio, desde cuando cruzamos nuestras primeras palabras, cuando nos atacamos por primera vez entre nosotros, sí, desde esa vez supe de manera inconsciente. Otra jugada de Issei cerraba su ruta de escape. Por esa razón yo le prometí mi futuro. Ella estaba jugando con todo, pero la estrategia y ferocidad de Issei eran superiores a su estrategia, no había nada que ella pudiese hacer en contra de él aún así, una mirada serena y una sonrisa nostálgica se posaba en su rostro. Porque este es el mundo y la realidad en la que yo quiero vivir. Había un pensamiento muy íntimo que ella siempre compartió con Rías en sus momentos más tristes e íntimos, un deseo personal que ambas tenían y que compartieron de niñas. En la que quiero vivir no como la futura matriarca del clan Citri, tampoco como la presidenta del consejo estudiantil. No, sino como Sona. A Sona solo le quedaba un peón y su rey, contra 2 alfiles y una torre del castaño quien la tenía cerrada para ejecutar su última jugada. Verás, hay muchas cosas que he odiado en este mundo, pero en este juego, en este momento. Jaque mate, anunciaba Issei saltando casi de alegría, mientras que la sonrisa fraterna y sincera de Sona seguía en el rostro de ella mirando su rey caído en aquel juego, así como sus miedos. Tengo mucha suerte, de haber nacido aquí y de haberte conocido. Sí, murmuraba ella en voz alta con gran satisfacción, en efecto es mi derrota. Clap, 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 clap. Los débiles aplausos que iban subiendo de tono la sacaron de su trance, al mirar alrededor y vio como todos los espectadores, niños y ancianos, hombres y mujeres aplaudían entusiasmados.
Vaya, esa fue una excelente partida de ajedrez. Sí, hacía rato no veía un juego así. Cierto, qué intenso. No debes sentirte mal, querida, fuiste asombrosa. Los elogios no demoraron en llegar, haciendo que ella simplemente sonriese en gratitud con ellos. Esto no era ajeno para Issei, finalmente lo había hecho, le había ganado al prodigio del ajedrez, y eso era toda una hazaña para cualquiera. Bien, Gane-sona, hablaba el castaño con una sonrisa de oreja a oreja, espero que recuerdes lo que dijiste en el parque esa noche. Sí, lo recuerdo y lo acepto, sin decir mucho más, ella se levantaba y lo abrazaba, no demorándose en besarlo al frente de todo el mundo, por supuesto el afortunado idiota no demoró en corresponderlo arrancándole un gemido al unísono al público. Ustedes dos chicos son novios. Nunca lo hubiese pensado. Bueno, es bueno ser joven. Sona en respuesta giraba a ver a todo el mundo, sonriendo con gran satisfacción. Sí, él es mi queridísimo novio y realmente lo amo. Aquel comentario hizo que Issei se sonrojase furiosamente, él ya había compartido muchas cosas con Sona, pero, el que ella dijese eso tan abiertamente y de manera tan cariñosa, lo había dejado totalmente con la guardia baja. Antes de terminar de articularlo todo, la hojivioleta se acercaba a la oreja del castaño. Quiero que mañana vayas a mi oficina, hay algo que quiero entregarte antes de que te vayas. Sí, ese mensaje quedó grabado en la mente de Issei, algo que lo mantuvo pensando durante el resto del día tras haber terminado de ser ovacionado por el público que lo idolatraba a él y a su novia. Por su parte Sona suspiraba profundamente, todo estaba dicho y hecho, tenía una llamada que hacer a una tercera persona, era el último recurso al que quería recurrir, pero sería necesario en más de un sentido, esta sería la carta final de ella para proteger la dignidad de Issei y de ser necesario, tras haber aclarado las cosas con él, ya no había duda alguna para llegar a tal extremo. Al día siguiente, Issei se había encargado de llegar mucho más temprano a la escuela de lo que lo hacía antes, esto para evitar las contrariedades que representaba el encontrarse con el cuerpo estudiantil o con el mismísimo consejo estudiantil, eso en parte, de alguna manera el saber que era su último día en aquel lugar donde conoció a Rias y a los demás, le daba cierto toque de tristeza, un triste adiós simbólico quizás, quería despedirse de ese lugar que le dio tantas cosas buenas y malas a la vez. Sona también se había encargado de llegar temprano por lo mismo, evitar que Issei fuese humillado mientras ella le hacía entrega de algo que le podría ayudar en su nueva escuela, algo a manera de disculpa por parte de ella y de la escuela en sí. Ambos estaban solos en el salón del concejo, pero no de manera íntima como siempre. Sona se encontraba imponente en su escritorio mientras que Issei se encontraba delante de este, de pie, esperando por su último recado escolar. Bueno, ¿puedo preguntar por qué estás tan pensativo, Issei? Preguntaba la peli negra con toda la profesionalidad que la representaba. Bueno, no sé si habrá escuchado esto antes, Kaicho, murmuraba Issei con un deje algo triste, pero dicen que uno solo se da cuenta que está mal cuando se ha sentido bien antes, que uno solo extraña el sol cuando comienza a nevar. No puedo decir que lo ocurrido en los últimos días no lo repudio con el alma, pero al ver que me voy a ir de acá, no puedo evitar sentir cierta tristeza al dejar esta escuela. Si acá han ocurrido cosas realmente memorables, entiendo cómo te sientes, contestaba ella, sacando de su escritorio un modesto folder, pasándoselo a Issei quien lo abría hojeando su contenido. Ya veo, murmuraba él, este es mi archivo estudiantil. Sí, lo necesitarás para entrar a la escuela Shinzo. Tras unos segundos viéndolo hojear sus papeles, ella sonrió al ver el gesto extrañado de Issei con las últimas dos hojas. Me tomé la molestia de agregar una carta de recomendación personal y académica además de un pequeño presente mío. Sí, el pequeño presente consistía en una hoja de color rosa, con un dibujo de un corazón en su centro con un pequeño mensaje. Buena suerte en la nueva escuela, cariño. Para terminar de adornarla, esta estaba embaunada con el aroma del perfume de la peli negra, así como marca de unos labios con maquillaje en la esquina. Sí, era algo tonto, de hecho era de esas cursilerías que se solían hacer en la escuela media, pero aún así, ninguno de los dos podía evitar sonreír por esto mismo. Gracias, contestaba Issei cerrando sus ojos con una sonrisa satisfactoria. Tras eso, la peli negra se levantaba de su asiento posándose al lado del castaño, a prudencial distancia por supuesto. Permíteme acompañarte a la salida de la escuela, Yodo-kun. Es muy amable, Seito Kaicho. Sí, ambos creían estar solos, pero Tsubaki, presintiendo que su líder sentía algo de culpa por la situación de Yodo Issei y que por ende quería hacer algo por él, supo que no era buena idea dejarla sola con él, al menos los vigilaría desde la distancia. En el fondo no quería que el castaño tuviese más problemas, pero aún así, él era un gusano en el cual no se podía confiar.
Quizás fue error de ella también haberle comunicado de eso a sus compañeras, y que éstas a su vez le hubiesen informado al resto de la escuela, que el miserable de Yodo Issei estaba caminando por los corredores de la escuela ese día por última vez. Las personas en su ignorancia podían llegar a ser demasiado crueles. La población estudiantil ya había llegado hacía un tiempo y las clases estaban recién empezando, por lo que era normal ver que el patio principal estuviese desocupado, nada más siendo recorrido por las figuras solitarias de Issei y de Sona. «Será triste no tenerte más en este lugar», murmuraba Sona algo pensativa. «Lo siento, pero creo que esto también es lo mejor para ambos», continuaba Issei serio, mirando el portón principal a lo lejos con una sonrisa lánguida. Antes de dirigirse a ese lugar, la Citri se detenía en seco, haciendo una pronunciada avenida a modo de disculpa. «Sé que es así, pero incluso, desde el punto de vista del consejo estudiantil, esto fue algo que no se debió haber hecho», decía ella en voz alto, disculpándose públicamente con el castaño. Ese hubiese sido el último recuerdo de Issei en esa escuela, algo que bien hubiese podido darle la paz mental que él tanto anhelaba en torno a ella, o al menos, una pizca de esta. De no ser por la tragedia, o más que la tragedia, de no ser por la naturaleza del resentimiento humano. Slap. Aquel extraño ruido obligó a Sona a levantar su rostro, para ver atónita que el rostro del castaño había sido estampado con un pedazo de tela sucia embaunada de agua sucia por el color, cayendo al instante, dejándole la mejilla totalmente roja por el golpe. No tiene que disculparse Sona Kaicho. De la columna de uno de los edificios aparecía la capitana del club de Kendo, quien había arrojado ese trapo al castaño. Slap. Otro trapo sucio golpeaba la nuca del castaño, haciéndolo tropezar hacia adelante. Sí, usted es la heroína que finalmente puso a raya a este hijo de puta depravado, él se merece esto y mucho más. La vicecapitana del club de Kendo salía de un almacén también con un balde con estos trapos mojados y sucios. No solo aparecían ellas, otros alumnos comenzaban a salir de los salones, baños y almacenes, rodeando a Issei y a Sona, todos ellos con distintos objetos para arrojar. Sí, para terror de Sona, eso parecía más bien una ejecución pública. Slap. Otro de esos trapos volaba hacia el castaño, pero este con pericia lo bloqueaba con su maletín, estampando el proyectil contra el suelo. La muchedumbre rápidamente llamó la atención también del resto del consejo estudiantil, así como del club de ocultismo. Issei. Gritó Rías aterrada al ver cómo el cuerpo estudiantil no comenzó en empezar la lluvia de basura contra él. «Quítense de mi camino, bastardos hijos de puta», gritaba la pelirroja iracunda comenzando a empujar gente. No era la única, rápidamente los demás comenzaron a apartar a los estudiantes que lanzaban cosas a la carrera. Kiba, Akeno, Koneko, Shinobuya, Irina, todos empujaban y le quitaban las cosas a los humanos con enorme molestia en sus ojos. Esto era suficiente para hacer parar a algunos, pero otros tantos, más mujeres que hombres en particular, aún con su ira contra Issei avivada no paraban por eso, usaban los objetos que tenían a mano para continuar arrojando mierda al castaño. Esto era una situación preocupante en verdad. Si ellos pudiesen usar sus poderes libremente en ese momento, hacía mucho tiempo ya hubiesen barrido con toda la población de miserables, pero era terminantemente prohibido exponer sus habilidades frente a los seres humanos del común, por lo que usando sus poderes en dosis sutiles, ellos hacían tropezar a varios estudiantes. Koneko los empujaba con considerable fuerza entre otras cosas. Pero los números estaban en contra, ellos eran 6 contra 400 estudiantes de todos lados lanzando cosas, no solo en el patio, en los segundos pisos y demás. No solo eso. Muérete basura. Lárgate infeliz, lárgate y corre como la mierda que eres. Los gritos amedrentadores hacían del escenario algo mucho más caótico. Realmente un grupo de personas podía detestar tanto a alguien que simplemente se había pasado de la raya un par de veces. No era un asesino, no era un violador, no era nada de eso, todo había sido un malentendido. ¿Por qué las cosas eran llevadas a ese extremo? Para desesperación de la Citri, sus súbditas se encontraban atrás del barullo, mirando la situación como si estuviesen satisfechas. Al parecer solo Tsubaki y Sagi trataban de ayudar al castaño desesperadamente, quien ya hacía rato su ropa había sido ensuciada con todo tipo de sustancias sucias, mientras para mayor perturbación de la líder Citri, cada proyectil que podía caerle accidentalmente a ella lo desviaba y lo recibía ensuciándose aún más. «Ya basta, grandísimos hijos de puta», gritaba iracundo el castaño apretando su puño amenazadoramente. «Lánceme todo lo que quieran, pero no le tiren nada a Kaicho». El rugido de él era lo suficientemente alto para que todos lo escucharan, aún así nadie se detenía. «Entonces que se quite». «Sí, ¿qué es lo que está haciendo Kaicho? Ayúdenos con esto».
La situación se estaba descontrolando demasiado, aquello era anarquía pura y todo por atacar a una persona, a la persona que ella amaba, y eso la estaba enojando y estresando sobremanera. Nada más el ver que Issei estaba siendo golpeado por la masiva lluvia de basura contra él estaba haciendo que la hojivioleta apretase sus dientes notablemente. Aún así, cuando vio como un pedazo de botella de vidrio al parecer impactó contra la frente de Issei haciéndolo sangrar levemente, no pudo contenerlo más. La cosa se detuvo momentáneamente cuando todos vieron como la presidenta del consejo estudiantil, sin previo aviso ni nada que se le pareciese, se había acercado a la capitana del club de kendo, acertándole un fuerte derechazo en su rostro. Era normal pensar que una chica delgada como ella no tuviese mucha fuerza física, por esa razón todo el mundo quedó en shock al ver cómo la mencionada había sido despedida unos 3 metros por ese derechazo, hinchándole la mejilla, la cual sangró al ser cortada por el choque del nudillo contra el pómulo. Muy bien. Ya fue suficiente. Gruñía ella con firmeza en su voz y una expresión rígida como nunca antes se le había visto. Si quieren humillar a alguien, que sea la imbécil que permitió que se armara todo este espectáculo en vez de haberlo frenado desde el inicio. Simplemente ya no puedo soportarlo más. Issei, de rodillas en el suelo, se limitó a mirar cómo la peli negra caminaba hasta quedar entre él y el grueso de la población estudiantil atacante. Un terrible presentimiento surgió en él al verla tomar aire como lo estaba haciendo. Era cierto, él quería que todo el mundo se enterase de la verdad. Sin embargo, Sona, no lo hagas. Gritó a todo pulmón desde el piso. El uso del nombre de pila de ella llamó la atención de los Citri y los Gremori. Con firmeza la peli negra extendía su brazo desafiante a su costado, en señal de protección a Issei, así como su mirada ganaba una particular hostilidad, así como una fuerte decisión. Issei Odo es mi novio y el hombre a quien yo más amo. Grito a todo pulmón, dejando en shock a todo el mundo, y quien se atreva a seguirlo humillando, se las verá conmigo aquí ahora. Tras el repentino silencio, otra estudiante, quien había estado viendo todo desde el inicio desde la sala de radiodifusión, sonreía victoriosa, y eso que no había hecho su papel aún, por lo cual ni corta ni perezosa. Venga la música, susurró Aika Kuryu, poniendo a rodar la grabación por los altavoces de la escuela. Dime, Sona Citri, ¿qué se siente haber convertido a tu novio en la mayor basura de la escuela? ¿Qué dijiste? Que sé cuál es la verdad sobre ti, Issei, contestaba Aika mordazmente, y debo decir que no estoy contenta con que lo hayas hecho huir de la escuela. La peli negra tragaba saliva profundo. Había sido lo suficientemente cuidadosa de no dejar que ni Rías ni las demás se enterasen. ¿Cómo es que una simple y ridícula humana la había descubierto? No sé de qué estás hablando, contestaba mordazmente la Citri. No te atrevas a correr rumores ridículos en la escuela con mi nombre. Querida, los he visto desde el inicio, secundaba Aika con un gesto despectivo y arrogante. Su escape a la parte posterior del gimnasio, las veces que se encontraban en los baños, que lo citabas a las distintas oficinas, Dios, eran tan obvio que incluso el muy tonto de Issei se escapaba de las clases de educación física solo para estar contigo. No podían ser más obvio para alguien quien notaba los pequeños detalles. Es más, cuando se quedaron acostados juntos en el césped yo los vi desde el inicio. Ahora Sona estaba sin habla, totalmente atónita. Había sido descubierta en su totalidad por aquella humana quien la miraba con sumo desprecio. ¿Tú por qué no dijiste nada entonces? Preguntó ya la Citri a modo de derrota, pero de curiosidad también. Al principio porque no era asunto mío, no soy amiga cercana de Yodo y básicamente lo que él o usted hagan me puede importar un comino, pero, al ver en lo que lo has estado convirtiendo poco a poco nada más por proteger tu ridícula reputación, me pareció que lo mejor era ver qué tan lejos lo podías llevar antes de que te ganase el cargo de conciencia, pero al parecer solo eres una perra fría y despiadada a la cual no le importó ver al hombre que te ama siendo degradado moralmente. Supongo que incluso yo tengo mi punto de inflexión, y ver esta ridícula tragedia hasta el final, es algo de lo que me arrepiento. Las palabras de Aika golpeaban horriblemente a la hojivioleta, quien no sabía qué hacer o qué sentir más allá de la terrible ira que estaba sintiendo contra la humana. Se sentía tentada a usar su poder y lavarle el cerebro a ella para que se olvidase de todo, pero, de alguna manera, el que ella le estuviese recalcando esa verdad de manera tan cruda, era algo que ella sintió que necesitaba. Tú no lo entiendes, continuó la Citri apretando sus puños, no podrías entender la situación en la que estamos Issei y yo. No, no la entiendo, contestaba la castaña cruzándose de brazos. Tendría que tener hielo en las venas para hacerlo. Supongo que no, nadie la debería tener, contestaba la Citri hablándole a Aika como si fuese su conciencia. Lo último que le deseo a alguien, es encontrarse en la posición en la que estamos él y yo. Sí, sé cuál es la posición de Issei, pero ¿cuál es la tuya, Citri?
Digo, desde mi perspectiva eras una perra cruel la cual primero usó su influencia en la escuela violando las reglas a gusto para estar con él y segundo cuando las cosas se le salieron de las manos echarle la culpa entera a él que es lo que hace que le hagas esto a alguien a quien supuestamente quieres. Eso es algo que alguien como tú no debe saber, sí, no le podía contar a ella sobre el tema de los clanes demoníacos ni sus respectivas castas y linajes. Supongo que no, tampoco es que me interese saber, si esa es tu respuesta, solo me queda irme diciéndote que el karma existe, todas las cosas malas que le estás haciendo a Issei, se volverán contra ti tarde o temprano. La Citria sentía, ella sabía que su castigo personal llegaría tarde o temprano, quizás era lo mejor, algo que expiase sus culpas, su purgatorio, esta posibilidad se vio especialmente vislumbrado al observar el pequeño aparato que la castaña tenía en su mano derecha, una pequeña grabadora. Te dejaré saber esto ahí Kazan, Issei y yo somos novios no puedo siquiera decir eso, somos pareja, pero nos toca esconder este doloroso secreto a toda costa, el que Rías o las demás se enterasen de este asunto, haría que lo que está sufriendo Issei en este momento sea 1000 veces peor al igual que para mí. La castaña al escuchar las palabras de Sona de manera tan melancólica, sintió que realmente había algo grave tras todo ese asunto. ¿Es tan delicado el que el mundo se entere de la verdad? Mucho más de lo que crees. Sin decir mucho más, la confrontación comenzaba a ganar intensidad, hasta que la castaña simplemente suspiraba. Como dije, no es asunto mío ya, solo quería saber por qué y parece que no lo sabré querida, te daré un consejo, escoge entre Issei y lo que se supone que estás protegiendo, porque priorizar ambos es imposible en este caso. Lo sé, contestaba la Citri cruzada de brazos mirando a la castaña alejarse de ese lugar, puedes usar esa grabación como lo desees, susurró lo suficientemente alto como para que Aika la escuchase, esto hizo que la carismática chismosa desviase su mirada pensativa. La cosa era delicada. No sabía cuánto. Tras terminar de sonar el audio, la escuela, aún con todos sus estudiantes en el patio, estaba sepultada bajo un silencio sepulcral, había pasado poco más de 1 minuto tras la grabación y nadie sabía cómo reaccionar, más al ver cómo la Citri extendía su mano a Issei, haciendo que él quedase parado al lado de ella, tomados de las manos mirando a todo el mundo. Ruruko estaba impactada, tallándose los ojos a más no poder y dándose unas cuantas palmadas en la cara, eso tenía que ser un muy extraño mal sueño. Meguri llevaba su puño a su pecho mirando extrañada y algo asustada a su gran líder, ella la veía como a una figura divina hasta la fecha, no podía creer lo que estaba escuchando. Tanto Momo como Reya prácticamente habían caído al suelo impactadas al saber la verdad, con sus neuronas sin poder hacer sinapsis ante la incongruente verdad. No, esto no es cierto, esto no puede ser cierto, murmuraba Yura llevando su mano a su frente mirando a los lados totalmente perturbada, si su líder era la verdadera villana del tema ¿eso en qué papel la ponía a ella? Más con todo lo que había hecho. Viejo esto no puede ser real, gruñía Sagi por lo bajo, aún así, sus ojos no lo engañaban, su líder y su mejor amigo tomados de la mano mirando desafiantes a toda la escuela junto con la grabación puesta recién era prueba de ello. Kaicho, murmuraba Tsubaki impactada también, pero pudiendo manejarlo mejor que el resto, más por el hecho de que el enojo que ella había sentido contra Issei ahora se estaba transformando en enojo contra su líder, ¿cómo pudo hacer esto? Sí, la reacción de los Citri era todo un poema, sin embargo, atrás de toda la muchedumbre, Rías y los demás estaban sin habla, Issei quien se había dedicado a ser un pervertido en toda la regla, un degenerado, un depravado sexual psicológicamente enfermo por esto, había hecho todo esto solo como una fachada para proteger su aventura con Sona Citri. Esto no me lo esperé jamás, murmuró Roseweise sorprendida. Senpai, murmuraba con eco rompiendo su poker face con toda la regla en una genuina sorpresa. ¿Issei-kun tú todo este tiempo? Irina estaba en shock, pero no por el secreto, sino por la manera de defenderlo. ¿Te hiciste tanto daño a ti mismo por ella? Preguntaba Shinobi con genuino interés, sintiéndose un tanto vulnerada como mujer por esto mismo. Issei-san, y qué decir de la pobre Asia, ella no sabía qué hacer o decir en ese momento. Issei-kun, de todos, era Kiba quien miraba a Issei con verdadera lástima y empatía. A que no estaba sin habla, no le afectaba mucho el que Issei se enamorara de alguien, pero la situación como tal no le permitía hacer uno de sus típicos comentarios con ara al final. En cambio Rías estaba estática, parpadeando varias veces, como si no lo pudiese asimilar, llegado un punto, la fuerza abandonó sus piernas obligándola a caer de rodillas. Issei Sona.
Sí, al ver al hombre al que ella amaba y a su antigua mejor amiga tomados de la mano, al haber escuchado la verdad, todos sus pensamientos se volvieron un garabato sin forma, no había lógica en nada, Sona odiaba a Issei e Issei odiaba a Sona por lo que ella le había hecho, entonces todo eso era una mentira. Una mentira diseñada especialmente para que ella bailase en la palma de la mano de ambos. Rápidamente se sintió como la mayor idiota del mundo, la mayor tonta, estúpida, retrasada mental, lenta, y otras tantas cosas más. ¿Por qué? Porque ambos se habían estado burlando de los sentimientos de ella, de su aprecio por Sona, de su afecto por Issei. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro inexpresivo. El ambiente era pesado, era difícil siquiera respirar en este, por lo que la primera señal de vida la dio la Citri, siguiendo su camino hacia el portón, no sin antes levantar el folder de Issei, abrirlo y revisar que la nota de cariño de ella estuviese bien aún, cosa que era así, razón por la cual ella simplemente siguió tirando a Issei de su mano hasta la salida de la escuela. Sona, murmuraba impactado Issei aún, tú. No te preocupes, no me arrepiento de nada, contestó esta con un nudo en su garganta, ya sufriste demasiado, no voy a dejar que te sigan humillando por mi culpa. Para sorpresa de todos, ella se detenía en la puerta de la escuela, tomando al castaño de sus mejillas, limpiándole estas y sus labios con su mano. Tienes que saberlo, lo que más quiero es estar contigo y abrazarte para no dejarte irte jamás. Tras decir eso, ella frente a toda la población estudiantil, cerraba un beso con el castaño haciendo más impactante la situación, Issei ante el repentino beso de Moro en reaccionar, sin embargo, ya todo estaba dicho, y las consecuencias no demorarían en llegar, por lo que ya estando todo para la perdida, prefirió corresponder el beso, rodeando la cintura de la Citri, arrancando un gemido de todos los presentes. Ayer terminaste de entregarte a mí así como yo de entregarme a ti, no quiero que nadie más me interrumpa para poder amarte libremente. Issei suspiraba levemente, tomando de nuevo la mano de la peli negra. Sí, yo tampoco quiero que nadie más nos impida estar juntos. Me alegra escuchar eso. Tras eso ella continuó arrastrando a Issei, ven, tienes que bañarte. Claro. Sin más que decir, ambos dejaron la escuela y en esta a todos los estudiantes y docentes quienes no terminaban de creer lo ocurrido, todo ese tiempo, lo de Issei como sucio degenerado sin remedio, lo de la fría y estricta presidenta del consejo estudiantil, implacable con él, todo había sido una actuación de ambos. Pasó un buen tiempo antes de que todos pudiesen reaccionar al menos para ir a sus respectivas clases, pero entonces quedaba la duda quién había sido el villano en ese teatro que montaron los dos. Así fue como Yodo Issei despidió su último día en la Academia Kuo. Continuará.